Quiero invitarles para que vayamos a nuestras Biblias, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el versículo 5. Vamos a leer y a estudiar lo que el Señor quiere hablarnos a través de estos dos versículos, tres versículos. Así que el verso 3 en adelante nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leer también el verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Señor, nosotros en esta noche nos unimos para pedirte que por favor nos hables a través de tu palabra, Señor, y nos des entendimiento. Abras nuestro corazón, abra, Señor, nuestra mente para que podamos recibir y para que podamos atesorar en nuestras vidas las verdades de tu palabra, Señor, y luego las podamos aplicar en cada área de nuestras vidas, Señor, y así podamos reflejar más y más lo tuyo cada día, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. El tema que quiero compartir en esta hora es libertad por medio de la verdad de Dios. Libertad por medio de la verdad de Dios. Así es que, según dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este verso nos muestra que querramos o no, todos estamos en medio de una batalla espiritual. El versículo 3 del capítulo 10 de 2 Corintios nos muestra que estamos en una batalla, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nos está hablando acerca de una batalla, nos está hablando de una guerra que, independientemente si queremos o no, estamos en medio de ella. ¿Sí? Aquí no podemos decir, como en algunas otras cosas de la vida, quiero estar o no quiero estar. Aquí nos toca estar en medio de esa batalla. Estamos ubicados en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 6. Y como introducción a este tema, estamos hablando que querramos o no, todos estamos en medio de una batalla espiritual. Y es una batalla que no se libra en algunas veces o en algunas épocas, sino es una batalla diaria y constante. Entonces vamos a ir mirando y vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Número 1, queramos o no, estamos en medio de una batalla espiritual. Segundo, es una batalla que se libra diariamente. No es por allá cada 2 meses, cada 6 meses o cada año. No, es una batalla que se libra cada día.
Y también en tercer lugar, no es una batalla que se desarrolla solo a nuestro alrededor, sino que es una batalla que se desarrolla dentro de nosotros mismos. Amén. Entonces, tres cosas que llevamos hasta el momento. Querramos o no, estamos en medio de una batalla espiritual. Segundo, es una batalla que se libra diariamente. Y tercero, es una batalla que no solo se libra o se desarrolla alrededor de nosotros, sino que dentro de nosotros también. Es una batalla por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra propia alma, por nuestra propia vida. Y los versos que acabamos de leer nos revelan dos cosas importantes acerca de esa batalla. En primer lugar, nos ha concientizado de una batalla, que estamos en medio de una batalla. Pero en segundo lugar, estos versos también nos muestran dónde se desarrolla principalmente esa batalla, que es en nuestra mente. Y en tercer lugar, nos muestra también el arma que Dios nos ha dejado para poder librar esa batalla y para poder triunfar en medio de esa batalla, que es la palabra de Dios. Y aquí entramos a mirar algo específico en nuestra vida, y es el tema de nuestra mente. Todo pensamiento que toca a la puerta de nuestra mente, primero debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Todo pensamiento que toca a la puerta de nuestra mente, primero debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y si allí se identifica que es contrario a la palabra de Dios, entonces nuestra responsabilidad por el bienestar de nuestras almas es rechazarlo y no permitir que este pensamiento entre a nuestra mente. Satanás busca atacar nuestra mente porque Satanás no puede dominar ni controlar nuestras vidas. Entonces, la manera en que él actúa es a través de bombardear nuestra mente con sus mentiras y engaños, para a través de esos pensamientos meterse y empezar a tener cierto control y cierto dominio sobre nuestras vidas. Pero esto solo es posible cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestra mente a aquellos pensamientos que provienen de Satanás. Debemos entender que nosotros como personas somos 100% responsables de lo que hacemos. Satanás no puede obligar a nadie a hacer lo malo. En Génesis capítulo 3 versículo 1 vemos que Satanás no obligó a Eva a pecar, simplemente le hizo la propuesta. Y después la decisión de quién fue, de Eva. Así debemos entender que es responsabilidad de nosotros como cristianos y como seres humanos mirar qué aceptamos entrar a nuestra mente. Alguien decía que los pensamientos son como cuando alguien nos toca a la puerta de la casa. Nosotros no podemos controlar quién viene a tocar la puerta o quién no viene a tocarla, ¿cierto? Llegan y la tocan. Pero sí, ¿qué es lo que nosotros podemos o no podemos permitir? ¿Qué es lo que nosotros sí podemos decidir? ¿Quién entra y quién no? Eso sí lo podemos nosotros decidir. No decidimos quién viene a tocar la puerta, pero sí podemos decidir a quién le abrimos y a quién no le abrimos
la puerta de nuestra casa. Y es igual en la mente. Nosotros no podemos impedir que lleguen cantidad de pensamientos porque llegan. Pero lo que sí podemos hacer es no permitir que entren y se aniden pensamientos que son contrarios a la palabra y a la voluntad de Dios, porque tarde o temprano esos pensamientos dañarán nuestras vidas y dañarán a los que están a nuestro alrededor. Y esa responsabilidad es de nosotros. Ahí no podemos echarle culpas que es que el diablo no. El diablo propone, pero nosotros como seres humanos somos los que finalmente decidimos. ¿O por qué razón creen ustedes que Dios condena a las personas? Dios no condena a personas que no sean responsables. Dios condena a personas que son responsables. Aunque Satanás está ahí incitando y proponiendo lo malo, es el ser humano el que finalmente toma la decisión de hacer lo malo. Pero Satanás no puede obligar a nadie a hacer lo malo, como tampoco Dios obliga a nadie. Dios ha dado al ser humano la capacidad de escoger y la capacidad de decidir. Y Dios también ha puesto la verdad de su palabra para que el ser humano tenga una fuente correcta en donde apoyarse para decidir correctamente. Pero finalmente la decisión y la elección viene a ser de nosotros como seres humanos. Así que aquí entra algo muy importante y es el cuidado que debemos tener con lo que vemos y oímos, pues esto es lo que va alimentando y llenando nuestras mentes. Como creyentes necesitamos tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que oímos, porque podríamos decir que lo que vemos y lo que oímos son unos de los canales de aquello que entra a nuestra mente. Así que si queremos cuidar nuestra mente, necesitamos empezar a cuidar lo que vemos y empezar a cuidar lo que oímos. Ahora, sabemos que a veces es inevitable ver cosas u oír cosas incorrectas, ¿cierto? Pero en la medida que podamos evitarlo, debemos evitarlo. Y cuando estemos expuestos a eso, ahí es donde necesitamos siempre, por medio de la palabra de Dios, poner y cerrar la puerta a eso que vemos u oímos que es incorrecto. Así que esto nos lleva a entender el propósito con el cual en el Salmo capítulo 1 el Señor nos dice: bienaventurado, ¿cierto? O en otras palabras, dichoso, feliz, bendecida aquella persona que no anda en camino de escarnecedores, ¿cierto? Que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que hace algo. ¿Y qué es lo que hace esa persona? En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que ese versículo nos deja ver lo que esa persona hace y en lo que esa persona más invierte su tiempo y dedica su atención: al consejo y a la verdad de la palabra de Dios. Cuando nosotros no dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, sea leyéndola o sea escuchando enseñanzas sobre ella que nos ayuden a entenderla de la manera correcta, si nosotros no pasamos gran parte de nuestro tiempo en eso, sino que dedicamos más tiempo a estar involucrados en este mundo, ¿qué va a suceder? Nuestras defensas espirituales, que consisten en las verdades de la palabra de Dios que estén ahí dentro de nosotros, van a estar muy bajas. Y cuando venga
la tentación, cuando venga el engaño de Satanás, fácilmente vamos a ser atraídos y dominados por eso. Pero no porque eso sea fuerte, es porque nosotros somos débiles en cuanto al conocimiento y al arraigo y a la profundidad en la palabra de Dios. No es que Satanás sea tan poderoso. Lo que pasa es que nosotros, por descuido, no nos alimentamos ni nos nutrimos con las verdades de la palabra de Dios. Y por eso Satanás viene, bombardea y termina dominando y controlando nuestras mentes. Una de las cosas a las cuales más le debemos nosotros poner interés, así sintamos o no sintamos el deseo, es a leer y a estudiar y aprender sobre la palabra de Dios. Porque eso no trata de un tema religioso. No podemos ver la Biblia como aquello que el estudiante ve para luego ir un día a presentarse delante del profesor y delante de otros para mostrar que sabe o para sacar una buena nota. No podemos ver la Biblia como eso. Necesitamos ver la Biblia como lo que es necesario y esencial para que nuestras vidas cada día funcionen y estén de la manera correcta. La Biblia no es algo para mirarla solo en la reunión. La Biblia es algo para la vida diaria. Es para cada momento de la vida. Porque cada momento estamos siendo bombardeados por pensamientos. Estamos siendo bombardeados por ideas que corren a nuestro alrededor. Estamos siendo atacados por diferentes cosas. Y si nosotros no conocemos y si nosotros no sabemos la palabra de Dios, ¿qué va a suceder con nuestras vidas? Fácilmente esos ataques de Satanás van a penetrar y se van a arraigar en nuestras vidas y van a empezar a controlar nuestras vidas y van a empezar a conducir y a llevar nuestras vidas hacia donde no es correcto. Detrás de cada sentimiento y de cada decisión que tomamos hay un pensamiento. Los pensamientos son los que originan nuestros sentimientos y nuestras acciones. Se dice que hay una conexión entre nuestra alma y nuestro cuerpo, que cuando nosotros tenemos pensamientos, esos pensamientos provocan reacciones químicas en nuestro cuerpo que luego nos hacen sentir cosas. ¿Sí? El pensamiento hace que se produzca una reacción química en nuestro cuerpo y esa reacción química luego nos produce un sentimiento, sea de temor, sea de alegría, sea de rabia o de diferentes cosas, pero todo está originado ¿en qué? En el tipo de pensamiento que tengamos. Ese afecta todo nuestro ser y toda nuestra vida y las decisiones que nosotros tomamos. Así que la batalla principal que se libra entre el bien y el mal es una batalla por la verdad. No es una batalla por el poder, es una batalla principalmente por la verdad. Nosotros como cristianos hemos llegado a pensar y aún hemos llegado a creer que la batalla contra el reino de las tinieblas o la batalla cristiana es una batalla de poder principalmente, y no es así. La batalla que nosotros libramos no es tanto una batalla de poder, es una batalla por la verdad. Por eso el Señor dijo: conocerán la verdad y la verdad traerá libertad a sus vidas. Él no dijo el poder, Él dijo la verdad, haciendo referencia a que Él es la verdad y lo que Él ha dicho es la verdad, su palabra. Así que esta lucha que nosotros libramos no es tanto una lucha de poder,
porque nunca Satanás podrá ponerse al nivel para pelear con Dios en una lucha de poder, porque Satanás es una criatura creada por Dios. De ninguna manera se podría igualar al Señor para tener una lucha de poder, porque no es comparado el poder de Dios al poder de Satanás. Pero entonces Satanás, al ver que no tiene el poder para dañar al ser humano, para dañar la obra de Dios, sí usa su engaño, su mentira y su astucia para hacerlo. Y ahí es donde la lucha no es tanto una lucha de poder, sino es una lucha por la verdad. Y en eso es que nosotros debemos enfocarnos cada día, en buscar la verdad, en comprobar si lo que creemos y lo que nos dicen es verdad o no. Porque estamos en un mundo que nos bombardea y está lleno por el engaño y la mentira de Satanás, lo cual hace tan necesario que cada día analicemos lo que vemos, analicemos lo que escuchemos y busquemos comprobar si eso es la verdad o no es la verdad. Y eso es algo que a veces como cristianos no hacemos. A veces creemos todo lo que nos dicen. A veces creemos todo lo que vemos. Y aún en el mismo ambiente cristiano, a veces a todo decimos amén. A veces a todo pensamos que viene de Dios. Y yo creo que a todos nos ha pasado que por eso nos hemos llevado a veces grandes decepciones y grandes desilusiones. Porque no es esa la manera correcta de caminar con Dios. Como creyentes debemos analizarlo. Como creyentes debemos verificarlo. Como creyentes debemos comprobarlo. En Efesios Dios dice, comprobando si es o no la voluntad de Dios. Y a nosotros como creyentes nos hace falta eso. Porque hoy en día en el mundo cristiano vemos gente manipulando las masas, gente manipulando las personas. ¿Por qué razón? Porque no analizamos si eso realmente es de Dios, si eso realmente es la verdad o son engaños y son mentiras. No se trata de milagros, porque a veces nos dejamos llevar también por las señales, por los prodigios o por los milagros. Eso no es señal de que algo venga de Dios. ¿Por qué razón? La Biblia dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos esto, hablando de señales. Pero Dios dirá que apártense de mí, hacedores de maldad. La Biblia dice que el anticristo y que el falso profeta harán señales tan poderosas que van a engañar a la humanidad a través de prodigios y de señales. Entonces los milagros, las maravillas y las señales no son una evidencia de la verdad de Dios. La evidencia de la verdad, de la autenticidad y de lo que viene de Dios está en lo que está escrito aquí en su palabra. Fuera de ello no hay verdad. Así que nosotros debemos guiarnos y basarnos por lo que el Señor ha dicho acá. Y no queremos decir que Dios no obre milagros. Dios obra milagros porque Él es poderoso. Sin embargo, lo más importante no es eso. Lo más importante es su verdad. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas, su verdad. Por esa razón el Señor habló y dijo, conocerán la verdad y la verdad traerá libertad a sus vidas. Por eso el Señor Jesús cuando oró pidió, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí vemos a Dios hablando de la verdad para liberar y hablando de la verdad para santificar. Y la palabra santificación no es más que la palabra cambio y transformación.
Es decir, que si alguien quiere cambiar y si alguien quiere tener una vida diferente, lo primero que tiene que hacer es empezar a conocer la verdad de Dios revelada a través de su palabra. Ahí está el comienzo correcto para el verdadero cambio y para la verdadera transformación en la vida de una persona. Fuera de eso no hay otra forma del cambio. El Señor mismo lo dijo en su oración en Juan 17: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otros términos, el Señor Jesús estaba diciendo: Padre, cámbialos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, que el cambio en nuestra vida se va a ir dando en la medida que nosotros llevemos a nuestra mente y a nuestro corazón las verdades que el Señor ha dejado aquí en su palabra. Esa es la manera en que Dios nos cambia, a través de las verdades de su palabra, cuando llegan a la mente, cuando llegan aquí al corazón. Ahí empieza el verdadero cambio para nuestras vidas. En el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4, encontramos lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí debemos entender que al ser totalmente responsables de lo que pasa en nuestras vidas y que ello se origina por lo que pensamos, debemos ser muy cuidadosos en lo que aceptamos en nuestra mente, pero no solo en lo que permitimos que entre a nuestra mente, sino también, según el versículo que acabamos de leer, tenemos la responsabilidad de derribar y de sacar de nuestra mente aquello que de una u otra forma se metió ahí y que, comprobando que está mal, lo debemos sacar de nuestra mente. Según lo dice también el Señor en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de su entendimiento. ¿Qué significa la palabra renovar? La palabra renovar significa reemplazar algo viejo por algo nuevo, volver algo a su estado original como nuevo. Básicamente la palabra renovar es sacar algo viejo, algo que no sirve, y poner algo nuevo, algo bueno, algo útil. Así que cuando Dios nos está hablando en Romanos 12:2 de renovar, nos está diciendo lo mismo que en Corintios, que tenemos que derribar fortalezas, que tenemos que derribar argumentos que están ¿en dónde? Aquí en la mente, porque no va a haber renovación en la mente si primero no derribamos fortalezas, si primero no derribamos argumentos. No va a haber renovación, no va a haber cambio. Y yo creo que esa es una de las mayores luchas que nosotros enfrentamos en el caminar con Dios. La lucha por derribar todo lo viejo que muchas veces un día se formó en nuestra mente, se arraigó en nuestra mente. Eso es lo que más se opone y lo que más resiste la obra del Señor en nuestras vidas. Por eso Pablo menciona 3 cosas: fortalezas, argumentos y altivez. Vamos a tratar de explicar cada una de ellas. ¿Qué significa fortalezas? Fortaleza es la capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Es la capacidad que tiene algo para sostener, soportar o resistir algo. Es decir, las fortalezas
¿Están en dónde? Están en nuestra mente. Y son cosas muy fuertes que a través de ideas, de conceptos, se han arraigado y se han metido ahí tan fuerte que se oponen a Dios. Luego nos habla de argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son ideas, pensamientos que buscan demostrar, contradecir o justificar algo. Esos son los argumentos. Son pensamientos e ideas que buscan demostrar, contradecir o justificar algo. Y finalmente, la altivez, que es un sentimiento de superioridad frente a los demás y que provoca humillarlos y quererlos dominar. Y Pablo dice aquí que necesitamos derribar 3 cosas de nuestra vida: fortalezas, argumentos y altivez, que se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Es decir, que Pablo está describiendo aquí que la batalla más grande que nosotros tenemos no es directamente contra Satanás, sino es primeramente aquí en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestra alma, y que en esa batalla, ¿en qué nos debemos enfocar? No en reprender solamente, porque a veces caemos en ese error de solo reprender. Y sí, hay que hacerlo. A veces caemos en el error de solo pensar que la guerra espiritual es orar y reprender. Y sí, a veces hay que hacerlo. Pero la guerra espiritual en realidad no es de reprender. La guerra espiritual en realidad es de derribar todos estos errores que hay en nuestra mente y de inyectar y de meter a nuestra mente las verdades de la palabra de Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual que debemos librar cada día de nuestra vida. La renovación de nuestra mente, y en esa renovación de la mente nos encontramos en una gran batalla con nosotros mismos, con lo que viejo que hay en nosotros, con esas ideas arraigadas en nuestra mente, que cuando entra la palabra de Dios, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero inmediatamente a veces algo adentro como que de una vez se opone y resiste lo que oímos de Dios. Y alguien decía que la palabra de Dios no es que sea difícil de entender, sino de obedecer. No es difícil de entender, sino de ¿qué? De obedecer. Y en eso nosotros a veces la tratamos de argumentar y decir, no, pero es que ese verso, no, pero es que eso que dice la Biblia, no. Y nosotros siempre estamos levantando ¿qué? Argumentos contra la palabra de Dios. Y ahí es donde el Señor nos dice que en esa guerra espiritual, para que en verdad podamos ver cambios, necesitamos atacar al verdadero enemigo que está en nosotros. Y son las fortalezas, los argumentos y la altivez que está ahí en contra del conocimiento de Dios. Es decir, que lo que debemos atacar es el error. Eso es lo que debemos atacar. El error, el engaño, la mentira. Ese es nuestro verdadero enemigo. Y cuando nosotros atacamos lo incorrecto, lo errado, lo equivocado, ahí empezaremos a ganar victoria y empezaremos a ser libres. Porque atacamos el verdadero enemigo. Es lo incorrecto, lo errado, lo injusto, todo lo contrario a la verdad de Dios. De nada sirve muchas veces orar y reprender a Satanás si seguimos creyendo las mismas cosas erradas y equivocadas de siempre. De nada servirá. Pero si primero vamos a la verdad de Dios,
ahí entonces empezará el verdadero comienzo de la libertad y de la fortaleza y de la victoria para nuestras vidas, a través de la verdad de la palabra del Señor. Y todo lo anterior, dice Pablo, se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego él dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esa parte nos corresponde a nosotros. Llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, que no podemos permitir que nuestra mente vuele para donde quiera, sino que nosotros debemos de guiarla a ella por donde debe ir. No es como el mundo dice, sigue tu corazón y ve por donde tu corazón te guíe. Eso no es correcto. Eso es una mentira de Satanás. La forma correcta es, no sigue tu corazón, sino guía tu corazón por el camino correcto donde debe de ir. No es sigue lo que tu mente te diga, sino guía tu mente por donde ella debe de ir. Esa es la forma correcta en que Dios quiere que asumamos la vida, no dejándonos llevar por lo que sentimos o por lo que se nos viene a la mente, porque muchas veces son cosas malas, son cosas equivocadas. Necesitamos guiar, como Pablo dice, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es dejar que el pensamiento nos lleve a hacer todo lo que queramos, sino es coger ese pensamiento y decirle, no es como usted dice, aquí vamos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y esa es la verdadera libertad, cuando nosotros hacemos lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Ahí es donde encontramos verdadera libertad y verdadera bendición para nuestras vidas, hermanos. Es ahí, en ese momento. Por eso Pablo dice que nuestra responsabilidad es en esta batalla hay varias responsabilidades nuestras. Primero, dice Pablo en el versículo 5, derribando. La primera responsabilidad de nosotros, luego de que somos conscientes de que estamos en medio de una batalla, es mirar y tener cuidado en qué permitimos que entre a nuestra mente, filtrar todo lo que venga a nuestra mente con el filtro de la palabra de Dios. Es decir, que debemos ser como porteros, como vigilantes en una puerta que verifica quién va a ingresar. Si está autorizado para ingresar, le abre la puerta y lo deja entrar. Si no está autorizado, no puede entrar. Nosotros debemos ser esos vigilantes de nuestra propia mente, en todo momento y en todo lugar, mirando bien qué dejamos entrar y qué no dejamos entrar. En segundo lugar, otra responsabilidad nuestra en medio de esta batalla, derribar aquello que antes de Cristo se arraigó y se crearon fortalezas en nuestra mente. Es responsabilidad nuestra en esa batalla no solo vigilar qué entra y qué no entra a la mente, sino también derribar aquello que se entró en algún momento, se arraigó en nuestra mente, derribarlo. Luego, otra responsabilidad nuestra, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Es otra responsabilidad. Pero hay una última responsabilidad en el versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Es decir, que nosotros debemos tener la capacidad por medio de la palabra del Señor de corregirnos a sí mismos
cuando veamos que estamos haciendo algo mal. Debemos corregirnos a sí mismos. Eso es parte de la responsabilidad que debemos tener con nuestras vidas. Corregirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son los deberes nuestros en esta guerra, en esta batalla? No es solo orar y reprender y echar fuera a Satanás. Eso hay que hacerlo, sí. Pero primero y lo más importante es vigilar qué entra y qué no debe entrar a nuestra mente. Segundo, derribar. ¿Con qué derribamos? Con la verdad de la palabra de Dios. Todo lo equivocado que un día se formó en nuestra mente. Tercero, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Y número 4, castigar, corregirnos a nosotros mismos cuando estemos haciendo algo mal. Necesitamos corregirnos a través de la palabra del Señor. Y eso nos dará libertad y nos dará victoria en el Señor y en el caminar con Dios. Por eso necesitamos tanto, pero tanto, mirar este libro todos los días de nuestra vida y amarlo y estudiarlo y tener hambre y sed por aprender lo que hay ahí. Porque en la medida que este libro no esté aquí, porque a veces nosotros lo tenemos como un amuleto, pero él no debe estar solo aquí. Él debe llevarse aquí y aquí. Si él no está aquí y aquí, de nada sirve tenerlo aquí. De nada sirve tenerlo abierto allá como a veces se suele hacer en la casa, allá así. No. Esta palabra, el Señor dijo que debía ser escrita en las tablas de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras vidas. Yo les animo, hermanos, para que leamos y estudiemos más la Biblia. No escuchemos tanta cosa que a veces escuchamos en una y en otro lado, cosas que no edifican. Leamos, estudiemos la Biblia y escuchemos temas, enseñanzas sanas de las Escrituras. Y eso nos hará crecer, y eso nos hará libres, y eso nos hará fuertes en el Señor. Su palabra, su palabra. Amemos este libro y oremos al Señor para que nos dé amor por su palabra, para que le pongamos interés a leer la Biblia. Hermanos, para que en verdad tomemos la Biblia en serio, porque en ella está la fuente de toda verdad y en ella está la fuente del verdadero poder del cristiano, que no es un poder de fuerza, es un poder de la verdad para enfrentar el mayor enemigo que tenemos, que es la mentira, el engaño y el error promovido por Satanás. De nada nos sirve enfrentarnos a Satanás si no tenemos el conocimiento de la verdad de Dios. De nada nos servirá enfrentarnos al enemigo sin conocer y sin tener la verdad de la palabra de Dios. Porque es un enemigo tan astuto que aún muchas veces va a usar la misma palabra de Dios. Con el Señor Jesús lo hizo y le citó la misma palabra. Es decir, hermanos, que si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de la Biblia, hasta fácilmente alguien que nos llega hablando de la Biblia, nosotros decimos bienvenido, qué chévere, qué bonito. Pero hoy en día no podemos hacer eso. Hoy en día, aunque alguien nos llegue con la Biblia y aunque alguien llegue hablando de la Biblia, nosotros tenemos que analizarlo y mirarlo muy bien
y comprobar primero muy bien si lo que habla y lo que dice está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no, así hable bonito, así como alguien dijo, así haga llover milagros, si lo que habla y dice no está de acuerdo a la palabra de Dios, no le creáis. Pablo dijo, si un ángel del cielo viniere y os hablare un evangelio diferente al que yo les he predicado, no le crean. ¿Y ustedes se imaginen que a uno se le presente un ángel? ¡Wow! Pero Pablo dijo, así un ángel viniera y les hablare un evangelio diferente, no le crean, porque no hay varios evangelios, hay solo uno. No hay varias verdades, hay una verdad, y es la que el Señor ha dejado. Y en ella es que nosotros necesitamos estar parados, cimentados y arraigados cada día y cada momento de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre Santo, porque tú has tenido gran misericordia de nosotros, Señor. Siendo nosotros no mejores que los demás, sino quizás de lo más vil y de lo más menospreciado, como tu misma palabra lo enseña, Señor. Que de allí tú has escogido, Señor. Oh Padre, gracias por otorgarnos el gran privilegio y la gran bendición de conocerte y de estar cada día aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por guiarnos y a pesar de nuestros errores, de nuestras necedades, de nuestros obstinados corazones, no rendirte con nosotros, sino estar ahí, Señor, siempre en esa lucha por nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que cada día podemos oír, por la palabra que cada día nos alimenta y pone en orden nuestros pensamientos y los orienta de la manera correcta en que debemos pensar, Señor. Gracias por tu Espíritu, que es quien nos revela y nos guía a toda la verdad, Señor. En esta noche, como hijos tuyos en este lugar, oramos y te pedimos, Padre Santo, que cada día, por favor, nos ayudes a conocer más tu verdad. Nos ayudes cada día a llenarnos más de tu verdad, porque es a través de esa verdad que tú prometiste libertad y santificación para nuestras vidas, Señor. No ha sido de otra forma, ni será de otra forma en que tú lo harás, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, Padre, aquí en este lugar, Señor, para que seamos portadores de tu verdad, Señor. Columna y baluarte de la verdad, como dice la palabra que debe ser tu iglesia, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que cada día nos ayudes a derribar, como acabamos de leer, a derribar toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que dentro de nosotros se levanta contra el conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos también, Padre, a vigilar y a ser cuidadosos en qué debemos permitir y qué no debemos permitir que entre a nuestra mente, Señor. Ayúdanos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Señor. Y ayúdanos a corregir, Padre, lo que pueda estar mal en nuestras vidas. Primeramente, lo podamos reconocer, lo podamos ver, nos podamos dar de cuenta de ello, Señor. No nos entregues ni nos dejes a la voluntad de nuestras mentes ni de nuestros corazones. Por favor, guíanos y guárdanos a través de la verdad de tu palabra. Presérvanos y consérvanos en tu verdad, Señor. Que nunca, Padre, nos dejemos llevar por el error, por la mentira y por el engaño de Satanás, Señor. Y que cada día trabajemos con esfuerzo, con dedicación, con interés en renovar nuestras mentes, Señor. Te lo pedimos en esta noche, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.